¿No te ha pasado ver que en un villano, luego de algunos acontecimientos, se haga bueno? ¿Te ha pasado que al ver esto sientes que el villano, ahora bueno, atacaría a los héroes en algún momento de la obra? ¿Por qué el autor de una obra hizo un arco o le creó alguna historia para redimir al villano? Nosotros como espectadores no sentimos que se hizo bueno. ¿Acaso somos nosotros los que estamos mal al creer que alguien no tiene redención? ¿O es el modo tan pobre de una escritura que nos hace repeler la idea de que en verdad se redimió? Pues déjame decirte que era nuestra culpa. Para que nosotros logremos sentir que se redimió a alguien, no solo debemos escucharlo, debemos verlo, debemos apreciarlo, ya sea viéndolo sufrir e intentarlo una y otra vez, o simplemente verlo actuar de la manera contraria a la que nosotros lo mirábamos originalmente, o con una mejor forma, mostrando a base de gestos, rechazo a lo que hizo e incomodidad. Pero esto no es tan fácil como se piensa. El lograr hacer que un villano cambie es muy difícil. Se debe de hacer un cambio en el modo de pensar, ya sea mental o emocionalmente, y en el modo en que el mundo afecta psicológicamente al villano, porque uno no puede cambiar si antes haberlo perdido todo. Cuando las personas miraban a Optiman, lo miraban con ojos de paz, de salvación y de justicia. El mundo lo miraba como lo que era, como un héroe. O al menos eso era lo que él nos permitía ver. Detrás de salvar a tantas personas, de sacrificar su vida todos los días por el bien de los demás, de enfrentar las mayores amenazas por el bien de la humanidad, había solo una acción, más no una intención. Cuando Omniman mata a todos los guardianes del globo, no titubea, no duda. No piensa si lo que está haciendo está bien o está mal, solo lo hace. Eso sí, lo dejan al borde de la muerte al pobre. Esa frialdad con la que lo hace es una muestra de lo mucho que está dispuesto a hacer y de lo que ya ha hecho en el pasado. Nos da un paralelismo enorme con el Optiman que es un héroe a los ojos de los demás. Mientras va avanzando la historia, nos devuelve a mostrar esta faceta genocida y despiadada, al extinguir prácticamente toda una especie, solo que esta vez nos deja en claro el enorme poder que tiene al hacerlo sin ningún tipo de esfuerzo y sobre todo sin ningún tipo de remordimiento. Cuando Cecil descubre que Omniman mató a los Guardianes del Globo, este lo recrimina por haberlos matado de una manera demasiado sádica, pero sobre todo por haberlos matado cuando estos eran sus amigos. Y es en ese momento cuando por fin vemos una grieta, mientras por fuera nos muestran a un ser desesperado, frío y apático, en el interior siente culpa, culpa de haberle arrebatado la vida a los que llamaba amigos. Sin ninguna otra opción, Cecil ataca a Omniman considerando un peligro. Este usa todo lo que tiene para lastimarlo. Sin embargo, el poder de Omniman es tan grande que aún usando todas las armas que el ejército tiene, usando Caius y el propio Immortal, este no se cansa en lo más mínimo. Y es en ese momento cuando no hay ninguna opción, Cecil manda a Mark a enfrentar a su propio padre. Cuando Omniman ve a Mark, su propio hijo, delante suyo, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que él hará. Es el protocolo que debe de seguir, un protocolo que se le fue instaurado desde que era solo un niño. Pero este no quiere lastimar a su propio hijo y mucho menos matarlo. Sin embargo, es lo que su código le dice, matarlo. Cada golpe que le da es fuerte, pero no es con toda su fuerza. Es su último intento para hacer que su hijo entienda y le aplique el código Viltrumita. El aceptar que su pueblo, que los Viltrumitas son superiores a todas las especies que existen en el universo, que no debe sentir piedad y misericordia a seres tan débiles e insignificantes como son los humanos o cualquier otra raza del universo, porque ellos son inmortales y el resto no. Pero Mark no lo entiende, por lo tanto Omniman debe de apelarse a su código, debe destruir a Mark y esto le duele. Cada golpe que le da se ve como lo piensa, se ve que a diferencia de los Guardianes del Globo o cualquier otro ser al que se enfrentó en el pasado, esta vez lo duda. No quiere hacerlo, pero debe. Es luego de haber casi matado a su hijo, cuando éste no entendió el código que debe seguir, cuando después de todo lo que le ha dicho sigue sin aceptarlo, pues después de toda la muerte y destrucción provocada, sigue sin convencerle, es cuando Omniman se rinde. Omniman le reclama el por qué dar su vida a seres tan insignificantes, el por qué arriesgarlo todo por seres que su vida es insignificante comparándolo con la de ellos. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. Esto rompe emocionalmente a Omniman. Es un paralelismo enorme a su cultura, a su código, porque ¿de qué le sirve ser inmortal si no tendrá a nadie a su lado? Esto le hace cuestionarse todo su código, toda su información a lo largo de miles de milenios. Los Viltrumitas son inmortales, pero ¿por qué están tan solos aun cuando son un pueblo enorme? Por la misma naturaleza del pueblo Viltrumita. Debido a su cultura de matar al más débil, son incapaces de formar lazos con otros Viltrumitas. ¿De qué te sirve la vida eterna si estarás solo durante toda tu vida? ¿De qué sirve la vida eterna si no podrás formar lazos que le den significado a tu vida? En Viltrum les enseñaron a que cada vida es inferior a la de ellos. Lo único que conocen es la guerra. Y esto les llevó a formar un modo darwinismo social, al creer que la fuerza es lo único que importa y solo los fuertes deben vivir y los débiles perecer.
lo que provoca una competencia entre los mismos Viltrumitas, provocando un aislamiento autoimpuesto para evitar que otros Viltrumitas los miren como débiles, permitiéndoles vivir por más tiempo. Pero Mark, al no crecer con esas ideas y vivir en una familia que lo cuidó y lo amó toda su vida, esta idea de ser seres solitarios y sanguinarios no aplica para él. Por esto, él sabe que aunque él es inmortal y eventualmente todos los que conocen morirán al tener un tiempo finito, sabe que el único que tendrá es a su padre. Al no vivir con el código Viltrumita, él no verá a su padre como amenaza, sino como lo que es su padre. Omniman, al no comprender esto, huye, sabiendo que su misión fue un fracaso al no tener a Mark al Imperio Viltrumitra, pero sobre todo porque duda de sus propias creencias. Sabe que lo que le dijo su hijo es verdad, pero él simplemente no lo puede comprender, simplemente no lo quiere aceptar. Cuando huye del planeta Tierra, no huye por haber perdido la pelea, huye porque se pierde a sí mismo. Al conocer la filosofía de su planeta, sabe que si regresa sin haber cumplido su misión, su castigo será la muerte. Por esto él no regresa y se la pasa vagando por el universo. Sin embargo, también lo hace porque se siente perdido. Se vio a sí mismo, un joven que sentía aprecio por sus padres, pero a diferencia de Mark, él no podía demostrarlo. Él vaga por el universo en búsqueda de un significado a su miserable vida, en búsqueda de un nuevo propósito, pero este no lo encuentra. Se da cuenta que esa familia que tenía en la Tierra, que se había hecho de la idea de que únicamente sería temporal y para un fin mayor, que él nunca terminaría de sentir algo por ellos, al final del día sí la llegó a sentir. Se siente miserable por haber perdido su vida, una vida que él, en el fondo, sí quería. No la representación de una vida impuesta, que cuando tuvo la verdadera vida que él siempre quiso, él mismo se la arrebató por seguir la vida de otra persona. Cuando Mark se vuelve a encontrar con su padre en un planeta que él salvó, se nota que aunque casi lo mata, él sigue queriendo a su padre. Omniman se da cuenta de eso, y él trata de demostrarle a sí mismo que no ocupa a su hijo. Sin embargo, eso es una mentira. Nolan extraña a su familia, y al ver a su hijo es una muestra de que en verdad los amaba. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede hacer que su hijo lo perdone? ¿Cómo puede demostrarle que en verdad cambió? Pues termina demostrando en la manera que él me fuerza a hacer, matando. Él entiende que los Viltrumitas irán detrás de su hijo y como forma de demostrar su amor, él decide que peleará con su pueblo, no para detener las masacres que los Viltrumitas provocan, sino para salvar a su familia. Cuando se deja encarcelar para dar inicio con su plan, se encuentra con Allen. Allen, a diferencia de él, usa su enorme poder para enfrentarse con los Viltrumitas, y la razón por la que Allen está aquí es para salvar a Omniman, no como acto de fe, sino como acto estratégico. Omniman, al conocer a Allen, se da cuenta que este podría ser su forma de redención, dándole todo el conocimiento de las mayores amenazas, así como el secreto más guardado de los Viltrumitas, y sobre todo su apoyo en la guerra que se avecina. Allen ve lo que Mark no vio, un espíritu roto que con tantos golpes mentales ya no es quien era antes. Él ve una persona que está haciendo lo imposible por cambiar, porque la verdadera manera de saber que alguien está en verdad cambiando es con acciones, y qué mayor acción que declarar la guerra al pueblo que alguna vez se fue dice con tu vida. Porque recordemos que él no lo hace para salvar al universo o para hacer justicia, él lo hace para salvar a su familia. Omniman es la perfecta representación de dejar tu vida atrás para crear una nueva, de arriesgarlo todo con tal de que sepan que estás cambiando, de cambiar tu vida y volverte un ser nuevo. Porque al final la redención no es pedir perdón, es demostrar que estás dispuesto a cambiar, incluso si esto significa perderlo todo. Y eso es algo que muy pocas historias logran hacer bien.